Durante el primer bloque estuvimos hablando de la importancia de la vacunación en nuestro país. Ya se activan todos los protocolos y queremos conocer detalles precisamente de cómo va a funcionar este adelanto de la campaña de vacunación para toda la población objetivo. Para hablar de esto nos acompaña el Seremi de Salud en la región del Biobío, Eduardo Barra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar con ustedes comentando justamente a la ciudadanía de aspectos que son muy relevantes para la tarea del Ministerio de Salud este año. Sí, sabemos que hay números positivos del 2024 a propósito de esta campaña de vacunación, particularmente del virus sincicial, y que se quieren repetir sobre todo el tema de no tener fallecidos, producto de esto que ya está disponible en nuestro país. Hemos sido uno de los primeros países en tener a disposición esta vacuna, una vez incluso salida de laboratorio, siendo probada. ¿Cómo comenzamos ya este proceso, enfocándonos desde los más pequeños hasta los más adultos? Exactamente lo que tú señalas, Luis, es muy real. Nosotros el año 2024 tuvimos una experiencia espectacular respecto del Nirsevimab, que es este anticuerpo monoclonal que disminuye, por una parte, el impacto que puede hacer la infección por el virus respiratorio sincicial y por otro lado también la evita en algunos casos, en una gran mayoría. Nosotros partimos este sábado, de hecho, con la inoculación tanto a recién nacidos como a los nacidos a partir del 1 de octubre del año 2024. Objetivo es cubrir una etapa de la vida de ellos, que es los primeros meses de nacimiento, para darle una cobertura y evitar, por ende, la penetración del virus respiratorio sincicial a todo el árbol respiratorio y a las células de este árbol respiratorio. De esa forma, evitamos la infección o evitamos la gravedad de esta infección, y así aspiramos a seguir como lo hicimos el año 2024, sin muertes derivadas de este virus en los menores de un año. Esto fue un éxito y esperamos repetirlo, y esperamos contar también con la colaboración de las familias, de padres, madres, que nos autoricen para poder realizar esto en forma lo más masiva posible. El año pasado tuvimos coberturas de 90% en lactantes en general y alrededor de un 98% en recién nacidos. De ahí que es tan importante que nos colaboren en ello. Sí, muy importante el llamado que hace Seremi entonces para todos los recién nacidos, pero también lactantes nacidos desde el 1 de octubre del año pasado. Por supuesto que está disponible el Nirsevimab, ¿verdad? Que ha sido muy efectivo, que entendemos no es vacuna propiamente tal, pero sí ayuda a todo lo que usted ya nos ha indicado. Ahora, este año se adelanta la campaña de vacunación, comenzó el día sábado 1 de marzo, ¿verdad? Y tenemos vacuna contra COVID-19 y también influenza. 5 años han pasado ya desde el primer contagio de COVID-19 en nuestro país, pero la enfermedad no se ha ido a ninguna parte, ha bajado por supuesto en su circulación y también en la cantidad de fallecidos. Para que nos haga una actualización, Seremi, de lo que ocurre aquí en la zona. Bueno, es muy real lo que tú dices, porque lo cierto es que ya lo señalamos nosotros a partir del año 2022. El COVID es una infección respiratoria que fue catastrófica para todo el mundo, pero en particular no es algo que desaparezca en forma espontánea. Es un proceso en el cual lo más probable es que se mantenga en forma endémica, decimos nosotros, no epidémica. Es decir, latente en la población, va a seguir habiendo contagios por COVID, y de ahí la importancia de que las personas renueven su vacunación anual. ¿Por qué? Porque hay grupos susceptibles de nuestra población en los cuales el COVID no es un resfrío. Quizás a personas con inmunidad muy normal, personas habitualmente jóvenes, que no tienen ningún problema de salud, eso va a ser un resfrío más, pero ellos van a mantener la circulación viral. De ahí que es importante que nos ayuden a evitar eso, por un lado, y por otra parte, que los grupos objetivos, que son los comprometidos en su inmunidad, entiéndase personas mayores de 60 años y todas aquellas personas que tienen alguna afectación de salud crónica, particularmente en el área, por ejemplo, metabólico, el área de la diabetes mellitus, la gente con insuficiencias cardíacas, hepáticas, renales, respiratorias, enfermedades respiratorias muchas veces obstructivas, incluso el asma bronquial. Todas esas son personas susceptibles dada su inmunidad alterada. Lo mismo pasa con los trasplantados. Este año dimos
dimos cuenta recién en febrero, nuestra ministra, junto al presidente, de la cantidad de trasplantados que hubo en el país el año 2024, que es espectacular. Es una cifra mayor a los 600 trasplantes en Chile. Eso nunca lo habíamos logrado. Pues bien, todos los trasplantados tienen niveles de deterioro inmunológico, ya sea por la enfermedad de base como también por los tratamientos. Esa es una población susceptible incluso de enfermarse por el COVID-19 y fallecer. De ahí que es tan importante que esas personas, las personas con enfermedades crónicas y por supuesto los mayores de 60 años, también se vacunen, renueven su vacunación anual contra el COVID-19. Claro, y eso es para el público objetivo que puede recibir este beneficio de forma gratuita, pero sabemos que de forma particular también hay personas que también lo pueden hacer y eso es un beneficio para toda la comunidad. Lo hablábamos, hay incluso empresas que lo van haciendo. Preguntarle también porque nos han enseñado que la campaña anual de la influenza tiene que ver con, de alguna manera, la renovación de la vacuna porque este virus va mutando. En el caso del COVID-19, ¿sigue siendo la misma o también se va actualizando a lo que se pesquisa a nivel mundial? Indudablemente que todos los años se va evaluando, y no solo los años, dentro de los años, se va evaluando cuál es la cepa predominante y qué características tiene este SARS-CoV-2 que está circulando en este minuto. No ha habido cambios determinantes y seguimos renovando el tipo de vacuna, adecuándolo a estas pequeñas variaciones que pueden tener las cepas de virus. Ahora, Luis, yo te quería hacer una precisión. El Plan Nacional de Inmunizaciones es gratuito. Y es gratuito en el sistema público y en el sistema privado. ¿Pero para el público objetivo? Para el público objetivo. A eso voy. Indudablemente. El público que no está en el público objetivo puede ir de forma particular. Absolutamente. A eso me refería. Qué bueno que logramos hacer la diferencia, porque en realidad, indudablemente que si hay una persona que quiere vacunarse, que no tiene nada que ver con alteraciones inmunológicas y su estado de salud inmunológico es normal, igual se puede vacunar y no le hace ningún daño, todo lo contrario. Es una ayuda desde el punto de vista epidemiológico y también una protección personal. Pero indudablemente, como señala Luis, no está dentro del grupo objetivo y por lo tanto probablemente va a tener que hacer un desembolso económico. Pero para la población objetivo, tanto en el sistema privado como en el sistema público, es absolutamente gratuito. Ahora, hablemos de la vacunación contra la influenza. Sabemos que generalmente tenemos buenas cifras, pero siempre es bueno recordar por qué es importante vacunarse contra una enfermedad que siempre está y que para muchas personas dicen, oye, pero si esto no es más que un resfrío un poco fuerte. Pero sabemos no es así, ¿no? Así es, Camil. La verdad es que la influenza es una enfermedad compleja y que puede afectarnos a cualquier edad. Y yo, bueno, en la experiencia de la vida clínica me ha tocado encontrarme con personas absolutamente normales desde el punto de vista inmunológico y su condición de salud que contraen un cuadro de influenza y pueden muchas veces requerir hospitalización, incluso a veces estar en unidades de cuidados intensivos. De ahí que no es un resfrío. La influenza es un cuadro que habitualmente afecta con fiebre alta, con postración, con dolor articular, muscular, la mialgia generalizada, que llamamos nosotros, odinofagia, dolor de garganta, y por supuesto coriza, y muchas veces es un cuadro que dura entre 3 y 5 días hasta una semana. Y el problema y el riesgo que tiene incluso para las personas que no tienen afectación inmunológica es que se puede, decimos nosotros, sobreinfectar. Es decir, frente a ese terreno inflamado que es el árbol respiratorio producto de la influenza, se pueden asentar infecciones bacterianas y ya pasamos a tener asociada a la influenza una neumonía, por ejemplo, por un estreptococo, por otro eventual germen, hemófilo, en fin. Y eso nos puede llevar a un cuadro de mayor gravedad y de riesgo vital. De ahí la importancia en que nosotros todos los años renovemos. Además, hay detalles. Hay una particularidad de estos virus influenza. Nosotros conocemos muchos virus de influenza. En general, la vacuna nos protege contra virus de influenza A y virus de influenza B. Pero también no olvidemos que hay otras enfermedades de influenza que asolan al mundo y que pueden tener también
contagio con los humanos, me refiero específicamente a lo que llamamos la zoonosis, y dentro de ello está la influenza aviar. Claro. Ahora, Seremi, para quien dice, es que yo me vacuno y me siento peor. No, es que a mí la vacuna me enferma, me pinchan y al tiro me enfermo y caigo. ¿Qué pasa con esa situación? Le puedo contar mi experiencia personal, yo me vacuno todos los años. Nunca me he sentido mal, afortunadamente, con la vacuna, salvo que queda de repente un poquito afiebrado el brazo, pero nada tan terrible. Buena mano. Ha habido, sí, gracias por eso también. Usted sabe a qué me refiero. Pero también tenemos, por otra parte, personas que de verdad se vacunan y a la cama. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Es realmente algo grave? ¿Es preferible tener ese malestar a lo que puede venir después con un contagio sin vacuna? Es absolutamente preferible tener ese malestar, dado que ese malestar generalmente es una respuesta inflamatoria leve a el virus inactivado. Siempre, como sobre todo mucha población que se vacuna normalmente todos los años, va a tener una respuesta inflamatoria leve. ¿Y cómo se pasa eso? Tomando harto líquido, eventualmente el uso de algún analgésico antiinflamatorio en las primeras 24 o 48 horas posterior a la inoculación de la vacuna. Pero generalmente no pasa más allá. Muchas veces se le atribuyen otros efectos a la vacuna, y lo cierto es que hay que pensar que el riesgo que tiene uno de contraer, sobre todo la población que está objetivo, que tiene alteraciones inmunológicas, de contraer una influenza, agravarse y tener riesgo vital, es muchísimo mayor que tener molestias de 2 o 3 días. Y hay personas también que se preguntan, me vacuno todos los años, pero me resfrío igual. ¿Qué pasa ahí con eso? Bueno, qué buena la pregunta, Luis, excelente. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el vacunarnos todos los años contra influenza A, B, signifique que no vamos a estar exentos de otras infecciones virales como adenovirus, como... ¿El resfrío común? Por supuesto, por supuesto. Entonces, entendamos, yo no estoy al vacunarme dándome una seguridad 100% de que no me va a pasar nada. Reduzco las posibilidades de infecciones respiratorias en el periodo más crítico que enfrentamos, que habitualmente es a partir de otoño. Y en el caso de la influenza también nos evitamos que nos dé, pero nos dé más suave de alguna manera. Tú lo has dicho, aquí hay respuestas absolutamente individuales, y lo que señala Luis es muy real. O sea, nosotros no estamos recibiendo una garantía al recibir la vacuna. Lo que estamos haciendo es protegernos, pero la respuesta frente a una infección está por la generación de anticuerpos propios por la vacuna, pero también por nuestra capacidad inmunológica. Claro. De ahí que es tan importante que uno tenga el cuidado de las otras medidas. ¿Y qué son otras medidas? Lavado frecuente de manos. Volvemos a esta historia que ya conocemos desde el COVID. Lavado frecuente de manos, mantener los ambientes ventilados. Ojalá, cuando estamos con alguna sintomatología respiratoria, ojalá, por ejemplo, toser, poniéndonos el antebrazo, el codo, el antebrazo, para evitar precisamente que estemos contagiando a la gente con las manos. Y la mascarilla en caso de que uno esté enfermo, ¿verdad? Y vaya a tener que salir, y por supuesto tenemos que cuidar también a nuestro entorno. Ahora, Seremi, para ir ya desglosando quiénes se pueden vacunar desde el sábado recién pasado, ¿durante cuánto tiempo se va a extender la campaña? Habitualmente la campaña se extiende hasta fines de septiembre, eso es lo primero. Ahora, de acuerdo también a las condiciones epidemiológicas que vivamos en el contexto del desarrollo de la campaña durante el año, se va adecuando de acuerdo también a el planteamiento del comité asesor y a todas las evaluaciones que hacemos en las distintas regiones del país. Lo segundo, ¿cuál es el grueso de población objetiva, en particular para influenza? Niños recién nacidos, hasta 5 años y de 6 a 10 años. Pero ojo, voy a partir antes, embarazadas. Gestantes, sí. Embarazadas. ¿En cualquier etapa del embarazo? En cualquier etapa del embarazo. Ok. Las embarazadas transmiten anticuerpos y eso permite que los recién nacidos ya vengan con una
defensa al momento de nacer frente a estas infecciones. Y para las guaguitas, ¿cierto?, menores a 37 semanas, está también el efecto capullo del que hemos hablado. La estrategia capullo, tal como tú la señalas, es una estrategia que apunta a que en general todos los prematuros con el entorno familiar cotidiano de ellos estén vacunados, porque de esa forma se reduce la posibilidad de contagio. Llevarle una infección desde el exterior a un recién nacido prematuro puede ser muy grave. Claro. Pero también para lactantes inmunosuprimidos hasta los 6 meses también corre esta estrategia capullo, ¿verdad? Absolutamente. Ok. Tú lo has señalado. Y también, por supuesto, las personas mayores de 60 años. El año pasado nosotros hicimos una modificación epidemiológica. Exactamente. Bajamos de 65 a 60 años. Nos costó mucho vacunar a la población de más de 60 años y menor de 65. No está el hábito, pero hemos visto también que en la evolución de los casos ese es un porcentaje de población que se infecta y que muchas veces no se siente persona mayor, vive como si no lo fuera, pero tiene riesgo de persona mayor. Y lamentablemente sabemos que en nuestro país, cuando empiezan a aparecer los primeros fallecidos con algún tipo de enfermedad, habiendo una vacuna disponible, aumenta y muchas veces eso satura el sistema, así que por eso hacerlo desde ya. Finalmente, Seremi, junto con agradecerle, no está de más hacer la invitación a la vacunación en general, entendiendo que hoy día, claro, hay patologías que se esperaban, están erradicadas, están volviendo. Hace algunas semanas atrás, un pequeño en Estados Unidos murió de sarampión porque su familia no creía en las vacunas. ¿Qué pasa con eso en nuestro país? ¿Qué mensaje podemos entregar de este tipo de vacunas, pero todas las vacunas que están a disposición también para evitar enfermedades? Absolutamente, Luis, tú tienes toda la razón. Lo primero, hay un dicho popular que no hay que olvidar: prevenir es mejor que curar. Y eso está planteado y producto también de la evidencia científica que se genera en ese dicho, se expresa en ese dicho. Nosotros tenemos un plan nacional de vacunación, de inmunizaciones, que le llamamos, que ya tiene más de 40 años de existencia en el país y que ha tenido un éxito rotundo para la población que vive en nuestro país. Esto ha significado, entre otras cosas, que tengamos después de Canadá la expectativa de vida más alta del continente americano. No es casual, estas no son cosas que se dan porque sí, son producto de una historia de la salud pública chilena que ha implementado instrumentos como la inmunización permanente de nuestra población para evitarle mayores males en salud. El rol que nosotros tenemos en salud, en el Ministerio de Salud, es justamente prevenir la enfermedad. Por supuesto que cuando ésta se ha producido hay que tratar las enfermedades, pero es mucho más eficiente y mejora mucho la calidad de vida y la expectativa de vida de nuestra población el que ésta se vacune, se cuide para evitar estas complicaciones que después tengan muchas veces efectos secundarios que acompañan toda la vida o incluso pueden llevar a fallecer. Eduardo Barra, Seremi de Salud en la región del Biobío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tenga una gran jornada. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Luis, y esperamos seguir comunicando permanentemente a la población y a la ciudadanía de la región y por supuesto del país que tenemos que avanzar en nuestra protección y en este momento el adelanto no es casual, es producto de que vemos riesgo por lo vivido en el hemisferio norte y también por la experiencia acumulada del año 2023-2024 en nuestro país. Gracias, Seremi.